Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo de manera pregrabada a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya lo saben, en el 103.3 del cuadrante de su radio en FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a varias ciudades del interior del país, ya saben la causa y la razón, no lo voy a discutir otra vez, una vez más, pero también, eso sí, esta señal llega a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y aún a buena parte del extranjero, gracias a internet en la página www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden sintonizarnos. Este es un programa grabado en virtud de la contingencia que todavía estamos obligados a permanecer en nuestras casas, los que no tengamos nada trascendente que hacer en las calles, para cuidarnos y cuidarnos todos. Pero además, recuerden ustedes que este programa tiene sus repeticiones, o lo pueden también ustedes escuchar en varias plataformas, como en iTunes, como Spotify, pero sobre todo también en mi propia página de YouTube, José Manuel Villalpando. Se trata, repito, de un programa pregrabado, pero estamos aquí presentes con todos ustedes y por supuesto, mientras el programa se está transmitiendo, yo estoy respondiendo sus amables comentarios que siempre se toman la molestia de formularme, ya sea al correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien a la página de Facebook Villalpando y la Historia. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos, vamos a comenzar. Miren ustedes, hace 100 años, exactamente el día 23 de abril de 1920, apenas hace un par de días, se lanzó el famosísimo Plan de Agua Prieta. Uno más de los planes revolucionarios que ensombrecieron y ensangrentaron al México convulso de la época de la Revolución Mexicana. Una Revolución Mexicana que ya para ese momento llevaba 10 años. Recuerden ustedes que había iniciado en el año de 1910 y para 1920 pues ya era una década en el que pues no había habido paz. Seguía el derramamiento de sangre, pero sobre todo continuaba la ambición de los revolucionarios convertidos ya en políticos. El día 23 de abril de 1920, lo repito, en la ciudad de Agua Prieta, allá en el norte del país, en Sonora, se proclamó este plan que fue expedido por el general Plutarco Elías Calles y por el gobernador del estado, Adolfo de la Huerta, y en el que se pedía la destitución inmediata del presidente de la República, Venustiano Carranza. Era un plan, por supuesto, que argumentaba pues distintas razones, todas ellas francamente pueriles, por haber atacado, usurpado la soberanía del estado de Sonora, según eso, pero en realidad es un plan orquestado, formulado para quitar a Carranza de la presidencia y lograr que por ella llegara, por esta vía, por la vía armada revolucionaria, llegara un nuevo presidente que convocara elecciones para facilitar, para abrirle el camino, que ese es exactamente el objetivo del plan, abrirle el camino al aspirante presidencial, el general Álvaro Obregón. Se trata, pues, de derribar a Carranza para que subiera Álvaro Obregón. Claro,
con todo el disimulo correspondiente. No se trataba abiertamente de que quítese para que suba Obregón, no. No, había que argumentar una serie de causas, de razones, de índole más bien jurídico, constitucional, pero que tenían como, repito, objetivo único el desplazarlo de la presidencia. ¿Cuál era el enojo? Bueno, el enojo es que Venustiano Carranza, presidente de la República, había dado su apoyo para que fuese candidato y probable y posible presidente a un civil, lo cual no tiene nada de malo, en principio. Pero ese civil, para empezar, era un auténtico desconocido para la gran mayoría de los mexicanos. Se trataba de Ignacio Bonillas, un hombre que había sido embajador de Carranza en Washington, allá en los Estados Unidos, y que casi no hablaba ni español. Pero esto era lo de menos. La gran acusación contra Carranza, claro, que no está consignada en el plan, pero que se sabía y se decía y se repetía y estaban convencidos de ella los principales promotores de él, lo que se conoce como el Triángulo Sonorense, es decir, Calles, de la Huerta y Álvaro Obregón. La molestia fundamental, el enojo más importante es que Carranza había traicionado el pacto que 3 años antes había celebrado con Álvaro Obregón. Un pacto de caballeros, un pacto por medio del cual Obregón se comprometía a apoyar a Venustiano Carranza para que fuese electo presidente de la República en ese mismo año de 1917, pero para la siguiente elección presidencial que se verificaría en 1920, Carranza le había prometido a Obregón que lo apoyaría, y Carranza rompió el pacto y decidió apoyar a Ignacio Bonillas. Esta es la molestia fundamental de los sonorenses. Se trata, sí, de una vil y mezquina ambición. Pero también se trata de otro tipo de consideraciones que hace que los dos hombres, los dos grandes caudillos hasta ese momento sobrevivientes de la Revolución Mexicana, llegasen a enfrentar. Y digo sobrevivientes porque ustedes recuerdan que la Revolución Mexicana tiene varias etapas. Una primera, blanca, llamémosla así, en la cual en 1910 se levanta en armas Francisco Ignacio Madero en contra de la última reelección del general Porfirio Díaz, y en 6 meses, de manera vertiginosa, esta revolución triunfa, Porfirio Díaz renuncia, se convoca elecciones y Madero es electo presidente de la República, casi sin que hubiese derramamiento de sangre. Con el apoyo, sí, de muchos sectores, con las evidentes debilidades que tenía el ejército federal, con la falta de ganas también, por razones de la edad y de sus enfermedades, de Porfirio Díaz de pelear. El caso está que Madero triunfa y es electo presidente de la República, con lo cual aparentemente ha terminado la Revolución Mexicana en esta primera fase, pero despertará de nuevo y de manera verdaderamente virulenta y sangrienta cuando en 1913 los hombres que acaudilla Victoriano Huerta, Félix Díaz, Manuel Mondragón y los antiguos porfiristas agazapados en la vida civil en la Ciudad de México particularmente, dan el famoso cuartelazo de la Ciudadela, la escena trágica, derriban a Madero, es asesinado el propio presidente mártir, y esto va a provocar que en el norte del país, en el estado de Coahuila, el gobernador de esa entidad, Venustiano Carranza, proclame el Plan de Guadalupe y se inicie una segunda fase de la Revolución Mexicana, que esta vez tiene como enemigo al ejército federal comandado por el presidente usurpador Victoriano Huerta. Es en esta etapa que, todos sabemos, dura 1 año y unos cuantos meses más, de marzo de 1913 a julio de 1914, cuando se dan aquellas grandes y épicas batallas, cuando surgen también los grandes caudillos que va
pues de alguna manera dirigiendo Venustiano Carranza, porque él no combate, ¿eh? Él es el caudillo civil, aunque se denomine primer jefe del ejército constitucionalista, pero bajo su amparo, bajo su mando, surgen las figuras, por ejemplo, de Pablo González, que comanda el ejército del noreste, de Pancho Villa, que está al mando de la poderosísima y victoriosa División del Norte, de Álvaro Obregón, que está al frente del ejército del noroeste, también con una carrera muy interesante que ahorita platicaremos, y en el sur, el famoso ejército libertador que está bajo las órdenes de Emiliano Zapata. Estos 4 caudillos, 3 de ellos fundamentales, Zapata, Obregón y Villa, comienzan a descollar en esta revolución constitucionalista que culminará con la derrota del ejército federal y con la salida de Huerta del poder, para entonces pasar a una etapa más. La terrible etapa que se inicia precisamente a partir de la Convención de Aguascalientes, cuando los propios revolucionarios se escinden, se dividen y comienzan a pelearse entre sí, fundamentalmente en 2 bandos. Los que apoyan a Villa y a Zapata, los convencionistas, y los constitucionalistas que están apoyando a Venustiano Carranza y a cuyo frente militar dirige el general Álvaro Obregón. Va a ser algo terrible y los triunfadores serán Obregón y Carranza. Pero no terminó allí la historia sangrienta de la revolución en 1915, sino que va a continuar. Pero de esto hablaremos, amigas y amigas, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, en el cual, como es grabado, nuevamente les agradezco infinitamente el que me otorguen su atención, su compañía, y que me permitan a mí también, por supuesto, estar allá en casa, en su automóvil, donde ustedes se encuentren, siempre y cuando estemos, eso sí, todos guarnecidos, a menos de que tengamos algo vital que hacer fuera de casa. Aquí estamos pues en este programa en el que estamos platicando acerca del centenario, exactamente 100 años de que se lanzó el plan de Agua Prieta, que ya comenté rápidamente en el episodio anterior, en el bloque anterior. Se trataba de derribar a Venustiano Carranza del poder para que ascendiera a él el general Álvaro Obregón. Decía yo que finalmente en las diversas etapas de la Revolución Mexicana llegó una a partir de 1914, cuando se escinden los bandos revolucionarios y los que habían estado antes unidos combatiendo tanto la dictadura de Díaz como después al usurpador Huerta, se pelean entre sí. Por una parte los villistas y zapatistas contra los carrancistas y obregonistas y gonzalistas todavía en ese momento, para dar como resultado la derrota final de los convencionistas y el triunfo definitivo de los constitucionalistas, que va a desembocar en el año de 1916 a finales y principios de 1917 en el Congreso Constituyente, que le dará a México una nueva constitución ya conforme a los ideales que se consiguieron durante la Revolución Mexicana. Es algo sumamente interesante, porque cualquiera hubiera pensado que cuando el Congreso dicta esta nueva ley suprema, que de alguna manera recogía todas aquellas peticiones por las cuales se había peleado los 7 años anteriores, ya con esto debería estar garantizada la paz y la tranquilidad. Pero no, porque todavía, y aún faltará mucho tiempo para que esto termine, las ambiciones, las mezquinas y cochinas ambiciones de los militares revolucionarios convertidos en políticos van a ensangrentar a México. Sí, fundamentalmente se trata de ambición, aunque hay otras razones que vale la pena comentar. Una de ellas es esencial, las diferencias generacionales y de pensamiento que existían entre Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Particularmente, piensen ustedes que
el presidente Venustiano Carranza había nacido en el año de 1859 y para 1920, exactamente hace 100 años, él ya tenía 61 años de edad. En cambio, Álvaro Obregón había nacido en el año de 1880 y en 1920 apenas estaba en los 40 años de su edad. Para los criterios de aquel tiempo ya Carranza era un viejo. Digo un viejo y es más chico que yo, de la edad que yo tengo, un año menos que yo. Para los estándares de aquel tiempo, a los 40 años de edad, Obregón estaba en la plenitud de su vida madura. Se trataba, pues, de dos generaciones radicalmente distintas, pero también de dos generaciones que tenían una manera de pensar diferente, de ideologías muy distintas. Carranza era un liberal a la antigua usanza, émulo, seguidor de las ideas de Benito Juárez, y en cambio Obregón es ya un hombre más cercano a lo que podríamos llamar las ideas sociales. No necesariamente socialista, pero sí con un poquito más de sensibilidad en las cuestiones sociales. ¿En qué se traducía esto? En un ejemplo muy claro y muy sencillo que les voy a exponer. A Carranza no se le ocurre en su proyecto de constitución insertar nada que tenga que ver con la protección del trabajador, del obrero. Menos se le ocurre el derecho de huelga. Y no lo hace. Es Obregón el que apoya en el propio Congreso Constituyente, como lo veremos en un momento más, que se introduzcan en el texto constitucional los derechos fundamentales de protección a la clase trabajadora, entre ellos el derecho de huelga. ¿Por qué Carranza no lo hace? Porque su pensamiento es liberal a la antigua. ¿Por qué Obregón sí lo hace? Porque su pensamiento ya es moderno, con ideas de sensibilidad social. Estas dos formas de ver la vida en dos hombres que pertenecen a dos distintas generaciones explica también, además naturalmente de la ambición política, explica el por qué Obregón estaba ansioso de ocupar la presidencia. Pero hay otra más que es fundamental y que tiene que ver más con el orgullo, con la vanidad, quizás hasta con el capricho muy humano de que Obregón sabía perfectamente bien que el que había ganado las batallas, que el que había ganado la guerra finalmente, que el caudillo militar vencedor de la contienda, primero revolucionaria en contra de Díaz y de Huerta, y después para liquidar a los demás revolucionarios, había sido él. Y don Venustiano Carranza, que jamás dirigió una sola batalla, era el caudillo civil. Y los caudillos militares, por el contrario, siempre se han sentido que son merecedores del bien de la patria, que para ellos significa ocupar el poder absoluto. Piensen ustedes en la historia de la humanidad, cualquier caudillo militar, desde Julio César, pasando por Napoleón Bonaparte y por cualquier otro general triunfante, victorioso, en los países normalmente que no tienen un sistema constitucional muy sólido, como estos caudillos militares que triunfan en revoluciones o que triunfan en los campos de batalla, siempre se han sentido merecedores de ocupar el poder absoluto de una nación. Y este era el caso específico del general Álvaro Obregón. Un hombre que no tenía formación militar, esto es importante aclararlo, y sin embargo se va a convertir en un verdadero, auténtico estratega. No es un hombre de grandes aspavientos en el campo de batalla. No es tampoco deslumbrante en sus maniobras militares.
no tiene mucho menos un carisma de líder, de caudillo que lleva al frente a sus tropas para combatir, que los embarga de emoción. No, no lo es, ¿eh? Es un hombre, al contrario, bastante, pues, apocado en el sentido intelectual. Sí, sabe sus cosillas, pero nunca se preparó para ser general. Tiene una cultura media y nunca destacó tampoco por ser un gran orador. Sus charlas son bastante dicharacheras, con muchas ocurrencias. Un hombre al que le gustaba contar chistes, pero que a la hora de enfrentarse a sus enemigos en el campo de batalla, por razones naturales de inteligencia, seguramente desde que era niño y que descubre al momento de salir al combate, y solamente hay alguien similar en la historia de México, y me refiero a José María Morelos, es capaz, con la simple mirada, de entender, de comprender cuál es la situación de un campo donde se va a librar la batalla, dónde conviene colocar sus tropas, cómo es necesario combinarlas, moverlas, efectuar algún tipo de acercamiento o alejamiento táctico y cómo derrotar al enemigo. Fíjense qué gran diferencia. La Revolución Mexicana va a arrojar finalmente en el campo de batalla a tres grandes caudillos. Dos de ellos gozan de un prestigio hasta la fecha, de una especie de carisma que envuelve su pasado y su recuerdo, porque en efecto eran capaces de sublimar a sus soldados para enardecerlos y llevarlos al frente de combate sin importarles perder la vida. Y me refiero a los dos grandes caudillos míticos que hasta la fecha siguen haciendo que se emocionen los corazones de los mexicanos: Pancho Villa y Emiliano Zapata. Los dos efectivamente grandes militares, cada uno con sus técnicas. Zapata en la guerrilla, Villa en el amplio frente de batalla en una gran confrontación, cada uno con sus propias habilidades, cada uno con su manera de ser, pero ambos dotados de un carisma que hacía que sus hombres los adoraran literalmente y hacían que el resto de la población también se fijara en ellos y hablaran constantemente. Sus personas eran objeto de fotografías, eran objeto de culto, eran objeto de plática, y en cambio Obregón no. Obregón no es un hombre carismático, no es un hombre que atraiga a las muchedumbres, no es un hombre que se gane la voluntad de sus soldados, pero es un hombre que triunfa y que vence y que va a derrotar en los campos de batalla a todo aquel que se le ponga enfrente, ¿eh? No perdió batallas. Él no perdió batallas, y al contrario, ganó las que eran determinantes para el triunfo, primero, de la causa constitucionalista y después, por supuesto, el triunfo de su propia causa. ¿Por qué? Porque es un militar nato, porque es un político nato, sin saberlo, sin quererlo quizás, sin adivinarlo, pero que sin embargo tuvo oportunidad de poner en práctica lo que él sabía hacer. Pero de esto, amigas y amigos, hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por permitirme acompañarnos. Estamos, sí, bajo confinamiento. Este es un programa grabado, pero sin embargo les recuerdo que, como siempre, estoy atento a sus amables mensajes, comentarios, quejas también se valen, por supuesto, que recibo a través de las vías electrónicas que ustedes ya conocen. Y yo agradezco muchísimo que se tomen un minuto de su valioso tiempo para escribirme. Eso, en estos días en que estamos confinados en cuarentena, créanme que sus comentarios le dan muchísimo valor y sentido a esto que hacemos aquí ustedes y yo. Muchas gracias y vamos a continuar. Miren, decía yo que el general Álvaro Obregón no es un talento en el sentido mediático de la palabra, no es un hombre carismático, pero sin embargo es un hombre intelectualmente muy apto para conducir una batalla. Va a vencer en todas las que va a participar, pero además también va a desarrollar pronto, además de esta capacidad estratégica y táctica de conducir ejércitos al triunfo, va también poco a poco a desarrollar una capacidad política muy singular. Él no lo era, era un simple agricultor allá en Guatabampo, Sonora, y que por razones de la vida y por apoyar a sus vecinos,
se lanza a la revolución maderista y porque es un hombre pequeño propietario, con cierta pequeña cultura, es electo, designado para ser comandante de un regimiento irregular, como se le decía en aquel momento, formado por fundamentalmente campesinos, yaquis y mayos de la zona en la que él vivía. Y desde el momento en que se pone al frente de sus hombres, en el que era llamado el cuarto batallón irregular de Sonora, van a comenzar sus victorias. Nadie se lo explica, ni él tampoco, ¿eh? En su famoso libro autobiográfico que les recomiendo cuando puedan ustedes leerlo, 8000 kilómetros en campaña, pues de pronto ya aparece como un conductor de hombres que sabe conducirlos y triunfar en el campo de batalla. Esto es algo, pues, verdaderamente notable. Repito, quizás el único parangón en nuestra historia patria de un hombre que sin saber, sin imaginar siquiera que podría ser un gran militar, es José María Morelos y Pavón, 100 años antes que Obregón. Así, de ese tamaño, es el talento militar de Álvaro Obregón. Miren, pero al mismo tiempo, decía yo, desarrolla un talento político. Cuando se promulga el Plan de Guadalupe, en 1903, en el mes de marzo, por el que Venustiano Carranza, pues, se lanza a la revolución y convoca a los mexicanos a que se opongan y combatan al usurpador Victoriano Huerta, en los primeros meses de ese movimiento, Carranza no las tuvo todas consigo y tuvo que salir de Coahuila y se fue a refugiar al estado de Sonora. Allí el gobernador, un hombre un tanto cuanto tibio y medio turbio, José María Maytorena, pues como que no quería reconocer tanto a Huerta, pero tampoco a Carranza, hacía su propia política, finalmente es depuesto, se nombra a Ignacio Luis Pesqueira como gobernador, pero el que recibe y acoge a Venustiano Carranza es Álvaro Obregón. Este es un encuentro absolutamente casual, absolutamente sin mayor meditación ni intencionalidad alguna, y que le permite, por una parte, en su forma afable natural de ser, de Álvaro Obregón, como dije hace un rato, dicharachero y cuesta chistes, ganarse la buena voluntad de Venustiano Carranza, que comienza a tenerle estimación y afecto. A grado tal que por encima de otros revolucionarios sonorenses que inclusive tenían ya más prestigio ganado tanto en la política como en el campo de batalla, y me refiero a Salvador Alvarado, a Benjamín Gil o a Manuel M. Diegues, que inclusive había sido veterano de la huelga de Cananea, el que va a resultar ser nombrado comandante de las tropas sonorenses es Álvaro Obregón, con un ascenso a general brigadier que el propio primer jefe le concede. Y más adelante, cuando ya Carranza, con mayor visión de las cosas y con mayor dominio de la situación, divida el territorio nacional en las grandes unidades de combate y designe a Pablo González para el ejército del noreste, ratifique a Pancho Villa en el mando de la división del norte y cuando se constituye el ejército del noroeste, no duda en entregarle el mando de él al general Álvaro Obregón. En ese momento tienen una buena química, una buena simpatía indudablemente, a grado tal de que Obregón se atreve a aconsejar a Venustiano Carranza, por ejemplo, que no confíe en Felipe Ángeles. Lo mandan con la división del norte, ¿se acuerdan cuando platicamos ya amplio y tendido durante 3 episodios seguidos el año pasado hacia finales de Felipe Ángeles? Bueno, uno de sus malquerientes principales va a ser ahora Obregón, y una vez despejado el campo, Obregón pues va a comenzar su avance, conquistando primero todo el estado de Sonora, avanzando después hacia Sinaloa, conquistando y capturando el puerto de Mazatlán, que era importantísimo para la revolución, y siguió en su descenso hacia el sur, hacia el estado de Nayarit. Al mismo tiempo, ustedes han de recordar este episodio que ya lo platicamos en alguna ocasión también, cuando los enfrentamientos entre Villa y Carranza, y que Pancho Villa triunfa en Zacatecas, y que está a punto de descolgarse hacia la Ciudad de México, Venustiano Carranza, que tiene ya pleito en ese momento con el caudillo de la División del Norte, decide detener a Villa. ¿Cómo?
no otorgándole el carbón para sus ferrocarriles, y en cambio decide dárselo al general Álvaro Obregón para que sea el ejército a su mando, el ejército del noroeste, el que llegue primero a la Ciudad de México en cuanto caiga el usurpador Victoriano Huerta. Y entonces todo el apoyo de Carranza se entrega, se vuelca hacia Álvaro Obregón, logra avanzar, salir de Tepic, entrar al estado de Jalisco, y la batalla más importante, estratégicamente hablando, de la Revolución Mexicana en esta fase de combate al usurpador Huerta, es no la de Zacatecas, que es, digamos, la más luminosa. No, la batalla más importante, con la cual se derrota por completo y se desarticula al ejército federal, la gana Álvaro Obregón, el general Obregón, cerca de Guadalajara, en la famosísima batalla de Orendain. Esta batalla es decisiva, repito, para desarticular por completo al ejército federal huertista, que con esto deja el paso libre a Álvaro Obregón a la capital. Huerta va a renunciar al poder y Álvaro Obregón podrá acercarse a la Ciudad de México, y es a él al que Venustiano Carranza le tiene la confianza suficiente para pedirle que en su nombre, en el nombre de Carranza, Álvaro Obregón sea quien obtenga y reciba la capitulación, la rendición de la Ciudad de México y la rendición también de todo el ejército federal, que se va a verificar en la población de Teoloyucan, en donde se van a firmar aquellos famosos tratados por los cuales también se disuelve el ejército federal, y con esto queda victoriosa la revolución constitucionalista en contra del usurpador. Y es Álvaro Obregón el que firma en nombre de la revolución, y por lo tanto el que va a entrar triunfante en un desfile triunfal en la Ciudad de México. Quiero recomendarles un gran libro, aprovechando que estamos hablando de Obregón, que de veras vale muchísimo la pena. Lo pueden ustedes encontrar, por supuesto, en librerías, pero también en edición digital, sobre todo en estos tiempos que es muy importante no salir de casa, pero se puede seguir leyendo. Miren, yo amo los libros en papel, evidentemente. Ustedes ven aquí el entorno de mi biblioteca, aquí en la casa de todos ustedes, pero entiendo que el futuro vendrá poco a poco avasalladoramente avanzando, y en materia de libros y de literatura, pues los libros tenderán a ser por vía electrónica. Ya sé que no nos gusta mucho, pero bueno, es lo mismo que sucedía hace 500 años, ¿eh? Simplemente déjenme tomarme un minuto para hacer el parangón, que ya en alguna ocasión hemos comentado, pero hace medio milenio, cuando aparece la imprenta, las personas, por supuesto, no querían saber de los libros. A ellos les gustaban los manuscritos antiguos, porque inclusive para estudiar decían que el cerebro aprendía las cosas mediante una operación mecánica fisiológica en la que intervenía el sentido de la vista y el sentido de la mano. La vista para poder leer un manuscrito y la mano para copiarlo. Y de pronto aparecen los libros y el conocimiento ya está ahí y cualquier persona lo puede llevar a su casa. Así que, pues lo mismo pasa hoy en día. Tardará una generación probablemente o dos en la que los libros en papel poco a poco vayan desapareciendo y vayan siendo sustituidos por los libros electrónicos. Pero en estas circunstancias actuales del confinamiento, de la cuarentena, hay en versión electrónica un gran libro. Se llama, así de sencillo, Álvaro Obregón, y lo escribe un gran historiador. Y el libro es buenísimo. Yo lo acabo de volver a leer esta semana porque es de una facilidad, de una amenidad. Lo escribe el gran historiador mexicano, don Pedro Castro. Se los recomiendo. Pedro Castro, Álvaro Obregón, así tecleen en su maquinita, así lo pueden descargar en cualquier proveedora de libros electrónicos, o así lo pueden pedir en cuanto abran las librerías, en la que ustedes prefieran. Álvaro Obregón, de Pedro Castro. De veras, lo van a disfrutar muchísimo, y ahí seguramente, al igual que yo, compartirán este sentimiento muy singular de reconocer en Álvaro Obregón un personaje diferente, que no es carismático, pero sí es talentoso, que no es un hombre que arrastre a las multitudes de emoción, pero es un hombre que la sabe mandar. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a hablar
en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por permitirme estar yo presente allá con ustedes en su vida familiar. Ahora sí, porque estamos en sábado de encierro, las personas que no tenemos nada que hacer en la calle y que no estorbamos. Así que les aprecio enormemente su presencia. Como ustedes habrán visto, el tema de hoy no lo vamos a culminar, por supuesto. Es el inicio de una serie que nos va a llevar 1 o 2 capítulos más, porque el día 21 de mayo venidero, si Dios nos los permite, tendremos que recordar también los sucesos de hace un siglo exactamente, de hace 100 años, que corresponden a la muerte, al asesinato en realidad, de Venustiano Carranza. Son momentos de estos estremecedores de nuestra historia, son los momentos trágicos de la Revolución Mexicana y pues precisamente para encaminarnos a este tipo de conmemoración terrible, tenemos que examinar sus antecedentes como lo estamos haciendo a partir de esta ocasión. Será 1 o 2 programas más y luego ya brincaremos exactamente para aterrizar virtualmente hablando en el tema del asesinato de Tlaxcala-Altongo de Venustiano Carranza. Este es el programa más o menos que pienso seguir en las siguientes semanas. Claro, habrá algún intermedio para algún otro tema seguramente, pero así como hicimos con Felipe Ángeles, al que dedicamos 3 programas, o en su momento al que hicimos con Emiliano Zapata hace un año, ustedes recordarán, al que también le dedicamos 2 o 3 programas, también Carranza los merece, porque es uno de los grandes hombres de la Revolución Mexicana y tendremos que hablar de él específicamente, de cuál es su legado y cuál es su obra. Pero hoy, mientras tanto, estamos simplemente recordando las razones por las cuales se expide el plan de Agua Prieta el día 23 de abril del año de 1920, por medio del cual lo que se conoce como el triunvirato sonorense o el triángulo sonorense, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, se lanzan en contra del presidente constitucional de la República, don Venustiano Carranza, para quitarle el poder. Y estamos, de alguna manera, recordando cuál es la trayectoria de Álvaro Obregón, que es el que finalmente quiere, aspira, ambiciona el poder presidencial. Ya hablamos de varias de ellas, desde la cuestión de la edad, de la generacional, de la ideológica, y ahorita estamos tratando de examinar la más importante quizá, que es esa actitud del militarismo, del caudillo triunfante, del general vencedor que se siente que merece el bien de la patria, que ellos interpretan o traducen en alcanzar el máximo poder en un país. El general Obregón, sí, efectivamente es el que conquista la Ciudad de México y claro, logra alcanzar este objetivo fundamental gracias al apoyo de Carranza, que ya platicamos y lo vimos en su momento cuando hablábamos de Ángeles. Detiene a Pancho Villa al no suministrarle carbón para sus trenes y al contrario, alienta a que Obregón reciba más pertrechos, más bastimentos y que pueda avanzar a través desde Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, librando la importantísima batalla de Orendain, que repito, es la que rompe todo el equilibrio federal y permite que los revolucionarios avancen y después de la firma del Tratado de Teoloyucan conquisten la Ciudad de México. En ese momento ya la revolución venció en su segunda etapa, arrojando del poder al usurpador Huerta. Pero ahora viene la parte más interesante. Los revolucionarios, literalmente embriagados de triunfo, Carranza, Obregón, Pablo González, Pancho Villa, Emiliano Zapata, estos 5 grandes personajes, 4 en realidad, Pablo González no es para tanto, ya lo veremos en su momento, pero estos hombres ya se sienten que tienen el país en sus manos y cada uno lo quiere diseñar, moldear a su medida. Se van a abrir, para hacer un poco la historia más rápida, porque de ello ya hablamos en el año de 14, ¿se acuerdan? Hace bastante tiempo ya, cuando hablábamos del centenario de la Convención de Aguascalientes, se van a escindir, a dividir en 2 campos, que están representados por sus caudillos. Unos son los que
de alguna manera liderean Emiliano Zapata y Pancho Villa, y los otros pues tienen al frente a Venustiano Carranza y a Álvaro Obregón. Después de muchos dimes y diretes, para no entrar al cuento largo, se van a reunir en la ciudad de Aguascalientes. Allí, en esta convención revolucionaria, van a asistir los delegados de todos los cuerpos revolucionarios. Carranza no la reconoce, pero permite que vaya Obregón. Obregón, ya platicábamos hace un momento, ya para ese momento ya había desarrollado este fino olfato político que le permite, pues, saber caracolear y colocarse en el momento oportuno con las personas adecuadas. Es la primera vez que acaricia en su imaginación, en sus sueños, la posibilidad de ser él el presidente de la República. Todo porque lo que está flotando en el ambiente es el pleito enorme, casado que tienen, por una parte, don Venustiano Carranza y Pancho Villa. En la convención de Aguascalientes hay una escena que ustedes recordarán seguramente, que es francamente delirante, cuando Villa anuncia que los problemas de México se resolverían de una manera muy fácil si eran fusilados tanto Carranza como él. En el fondo tenía razón, ¿eh? Claro, parecía aquello simplemente un arranque de lirismo patriótico, pero tenían razón. Estos dos hombres, Carranza y Villa, cada uno con sus propias ambiciones. La de Villa no era necesariamente política, pero sí era una gran ambición. La de Carranza era absolutamente política. Estos dos hombres, sí, pues van a ser de alguna manera el obstáculo para poder conducir a México por un sendero diferente. Y esto, el que lo capta así rapidísimo, es Álvaro Obregón. Y él se da cuenta que atizando, echándole más leña al fuego en la inquina que se tiene en Carranza y Villa, el que sale vencedor es él. Y así que coquetea con los hombres de la Convención de Aguascalientes, pero al mismo tiempo se sirve él y se presta a ser el mensajero de la convención ante Carranza para proponerle pues algún tipo de negociación para que ni Villa ni Carranza ocupen el poder. Fíjense bien, juega con fuego, con ambos bandos. Naturalmente Carranza se lo toma mal. Va a ser la primera vez que don Venustiano ya comience a sospechar de cuáles son las intenciones verdaderas de Álvaro Obregón, que hasta ese momento parecía muy su amigo. Parecía en realidad que Obregón le debía todo lo que era y lo que había alcanzado al propio Carranza. Y Carranza, a partir de que Obregón llega ya con estas noticias medio extrañas de que quiere negociar con los convencionistas que encabezan Villa y Zapata, pues don Venustiano, que de tonto no tiene un pelo, ni una barba, por supuesto, don Venustiano comienza a sospechar. Obregón se da cuenta y se preocupa, y para demostrar su lealtad ofrece ir a hablar con Villa para pedirle ya que cese las hostilidades. Carranza lo deja ir sabiendo que Villa, tan taimado y tan astuto que es, le va a tender una trampa, y en efecto, cuando se encuentran Villa y Obregón allá en el norte del país, en un arranque de estos de fiereza que Villa acostumbraba, revueltos con ira, coraje y un poquito de humor macabro y negro, Villa amenaza, y lo hizo 2 veces, con fusilar a Álvaro Obregón, que lo tiene literalmente prisionero. Van a tener que intervenir los otros personajes importantes de la División del Norte para implorar, particularmente Roque González Garza, para implorarle a Villa que no vaya a fusilar a Obregón, que es su huésped. ¿Cómo puede hacer eso? Con esto Obregón salva el pellejo, Salva el pellejo, finalmente se malquista con Villa, pero estuvo a punto de perder la vida. Y también se da cuenta que con Carranza las cosas no quedaron muy satisfechas, y que don Venustiano pues ya tiene ciertas sospechas de cuáles son sus intenciones. Obregón ya sabe cuáles son las suyas, pero también, como hombre inteligente que es, se da cuenta de que aún no era el momento, que había actuado precipitadamente, y entonces toma una decisión que es trascendental. Le va a demostrar a Carranza su lealtad, o al menos que por ese momento su lealtad está con él,
y por eso se pone al frente del ejército constitucionalista para combatir a la poderosísima División del Norte, que es en ese momento la mejor unidad mexicana que ha existido en toda nuestra historia. Como todos sabemos, las grandes batallas en el Bajío, las de Celaya, las dos de Celaya, la de Trinidad, la de León y finalmente la de Aguascalientes, van a conducir a la derrota absoluta de Pancho Villa, gracias a una estrategia que no es muy lucidora de Álvaro Obregón. Villa lanzaba sus tropas de caballería al combate y Obregón los recibió en trincheritas pequeñas individuales y destrozó a los villistas. Claro, Obregón en esas batallas perdió un brazo. En la batalla de la Trinidad, un cañonazo atinó cerca de donde él estaba, le vuela el brazo, él cree que va a morir, jura que es un hombre leal y un revolucionario cabal, sobrevive. Y las palabras de un amigo de Carranza, Félix Fulgencio Palavicini, son verdaderamente proféticas. Le dijo a don Venustiano: hemos derrotado al villismo, pero hemos creado a un nuevo caudillo, Álvaro Obregón. Amigas y amigos, la semana que entra continuaremos con este apasionante tema revolucionario y por lo pronto les agradezco mucho que estén conmigo, yo con ustedes en esta ocasión, y primero Dios, aquí nos escuchamos de hoy en 8. Pásenla muy, pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.